Sí. Bueno, ¿leyeron o repasaron algo de la guía que tuvimos en la clase pasada? Porque hoy día la idea es terminar la guía, eso es lo que vamos a hacer como tal. Entonces voy a ocupar la misma guía o PDF que ocupamos la vez pasada. Entonces voy a hacer un pequeño resumen y si tienen alguna duda de la clase anterior me lo pueden consultar. Bueno, entonces la semana anterior nosotros comenzamos diciendo que íbamos a construir un histograma, íbamos a construir la PDF gaussiana y íbamos a ver qué era la desviación estándar experimental o los errores de tipo A, ¿ya? Y vamos a asociarle también al error una incerteza estándar relacionada con la gaussiana. Bueno, esto en sí no llegamos a verlo, sino que como que introdujimos el tema de por qué era necesario tomar varias medidas y lo que les voy a comentar a continuación. Entonces nosotros estudiamos este caso, donde teníamos un plano inclinado sobre una mesa, y en el plano inclinado dejábamos rodar una bolita que salía despedida desde este punto y veíamos cuál es la relación entre H, o sea, nosotros queríamos estudiar cuál era la relación entre H y D. Pero antes de llegar a eso, observamos varias cosas, po. Que si yo lanzaba, por ejemplo, la bolita dos veces, esta no caía en el mismo lugar. Entonces ya hablamos acerca de que existía una dispersión en los datos, ¿ya? Y como existía una dispersión, nos preguntamos cuál era la mejor forma de representar este fenómeno. Entonces aquí nosotros llegamos a la conclusión de que el promedio tenía algo que ver. Y luego de hablar de esto, observamos acá este caso con 50 datos del mismo experimento, mostramos esta tablita de acá y vimos que a mayor cantidad de datos, el promedio empieza a cambiar poco, ¿ya? Entonces, esto era súper importante porque eh, cuando nosotros teníamos una dispersión de pocos datos, como aquí, el promedio cambiaba bastante, pero cuando ya teníamos, no sé, por acá unos 20 datos repetidos, 20, o sea, hemos realizado 20 veces la misma experiencia, el promedio como que ya empieza a variar muy poco. De hecho, acá sale indicado como el dato 28 o 29, pero uno se puede fijar que acá como en el 20, como que ya no cambia mucho. ¿Y para qué hablar de los datos que ya están más abajo, acá como por el 30, el 50? Prácticamente cambió 0,4 milímetros. Entonces aquí nosotros eh, consideramos que cuando tenemos dispersión en nuestras mediciones, una forma de disminuir la dispersión o tener un valor confiable es calcular el promedio de varias mediciones. Entonces, a raíz de esto, nosotros nos dimos cuenta que podían existir distintos tipos de dispersiones, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá, del grupo A y del grupo B, nosotros vemos que aunque tengan el mismo promedio, ambos experimentos, en esta parte del grupo A, los datos están mucho más separados que en la parte, o sea, en la representación gráfica de los datos del grupo B. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar ahora nosotros una forma de representar matemáticamente, ojalá, esto que le acabo de decir. Antes de continuar con esto, nosotros empezamos a crear, vamos a comenzar a confeccionar un histograma, ¿ya? Y vamos a representar gráficamente los datos. Entonces, acá nosotros generamos estos intervalos, ¿ya? De 620 milímetros a 679,9 milímetros para poder representar gráficamente cuando yo tengo una medición con varios datos repetidos, ¿ya? Entonces conversamos un poquito de esto y llegamos a que visualmente esto se veía así, ¿ya? Acá está la dispersión, o sea, aquí están los datos representados como gráficamente junto a la regla y acá están representados en un gráfico, ¿ya? Donde el eje, ¿cómo se llama? El eje horizontal en un histograma siempre es lo que yo estoy midiendo, en este caso la distancia, y en el eje vertical la frecuencia, por decirlo así, ¿ya? El número de repeticiones, el número de lectura. No sé si en este punto, para gente que no había visto nunca un histograma, está como claro
o tienen alguna duda acerca de esto, ¿ya? Si tienen alguna duda me la pueden consultar. Una cosa que no nombramos la vez anterior era cuál es el criterio como para elegir estos intervalos, ¿ya? Porque aquí nosotros dijimos, ya, nos parece razonable usar 5 milímetros, pero ¿por qué? ¿Ya? Entonces, esto como tal, no existe una fórmula asociada como es la mejor forma de representar los intervalos, porque de hecho en la siguiente clase, o sea, en la siguiente diapositiva vamos a ver que esto, uno, depende cómo lo elija, va a tener una representación mejor o peor. Entonces, hasta aquí era donde nosotros habíamos llegado. Habíamos hablado hasta el histograma, cómo se representaba y qué representaba. Entonces aquí nosotros vemos que el histograma que resultó de los datos que estaban acá se ve como una gaussiana, que era lo último que ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora de frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Qué, qué es la frecuencia relativa? Es como, o sea, se define como el número de lecturas en el intervalo, por ejemplo, en el intervalo de 620 a 6,24,9, sobre el total de lectura. Era la parte que estaba representada acá, ¿ya? Está calculada. Entonces este PDF cuando yo lo suba, ustedes lo van a poder ver con mayor atención, pero es la parte que está calculada acá. Entonces, la frecuencia relativa nos indica la fracción de lectura que cae dentro de cada contenedor, ¿ya? A medida que tomamos más y más lecturas, el histograma de frecuencia relativa se acerca a la probabilidad teórica de obtener una lectura entre dos valores de D. De hecho, si se acuerdan de la probabilidad que vimos como en la segunda clase, es bastante parecida, pues como número de lectura en el intervalo serían como el número de casos posibles sobre el total de lectura sobre el total de casos. Entonces eso es como una buena analogía por si no lo conocían, esto no lo habían visto antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Cuanto más lecturas tengamos y cuanto más pequeño sea nuestro tamaño de las cajas, los intervalos, más cercana será la forma del histograma de frecuencia relativa a una distribución gaussiana. Veamos, eh, si nos fijamos acá, nosotros tenemos varios intervalos, creo que son como 12 intervalos, y la representación es bastante exacta, ¿ya? De hecho, igual uno puede fijarse también que acá como que no hay ningún dato, ¿ya? Y eso siempre les va a pasar. Puede que les salga acá, o les salga acá, o les salga por acá, pero les va a pasar. O sea, acá es menos probable, ¿ya? Pero es más probable que le pase como en alguna de estas partes de acá, ¿sí? Entonces no se asusten. De hecho, mira, el ejemplo que nosotros tomamos acá ya tenemos un intervalo sin datos. Eh, ¿Qué pasaría si tomara otro ancho de mi caja, o sea, de los intervalos? En vez de 5 milímetros, tomara 100 milímetros, ¿ya? Así se vería si yo tomara el intervalo de 100 milímetros, ¿ya? No tendría ningún sentido, ¿sí? Si yo tomara esto así, en otro intervalo, ¿ya? Algo mejor, aunque la forma de distribución gaussiana en forma de campana no es tan conveniente. Entonces aquí como que no se ve mucho la gaussiana, estos intervalos son mucho más grandes. Ya, son de 10 milímetros, como sale acá. Entonces, si yo tomo un intervalo muy chico ahora, con un ancho de 1 milímetro, esto se ve así. ¿Ya? Como que uno está condicionado porque uno sabe lo que tiene que dar y como que lo puede interpretar así como a la fuerza, pero no se ve bien, po. En comparación, obviamente no se ve bien, ¿ya? Entonces, si tuviera ahora el otro caso, con 200 lecturas y un ancho de 1 milímetro, esto me quedaría así. Aquí se ve como muy bien y la persona que lo hizo eligió muy bien 1 milímetro. Entonces, hay fórmulas para calcular los anchos de intervalo. De hecho, la que yo conozco es como la raíz de los datos. Y eso es como, o sea, eso es para calcular la cantidad de intervalos y ahí uno puede sacar el ancho del intervalo. Pero siempre es mejor como representar los datos nomás, pues. O sea, fijarse más o menos cuál es la mejor forma de representarlo, ¿ya? Entonces, eso queda como al entrenamiento de cada persona, así como cuál tiene que ser lo correcto. De todas formas, si nosotros en un futuro los
lo obligamos, tienen que hacer en alguna evaluación un histograma. Es probable que les sugirimos a ustedes cuál sea la cantidad de intervalos que tengan que hacer. Bueno, entonces, una función de densidad o distribución de probabilidad en forma de gaussiana parece ser una opción adecuada cuando se trata de conjuntos de lecturas dispersas, como acabamos de ver acá. Entonces, cuando nosotros tenemos varias lecturas dispersas de un solo experimento que vamos a ver en nuestra situación, obtuvimos esta distribución gaussiana, ¿ya? Y estos eran los errores de tipo A. Entonces, cuando nosotros hablamos de errores de tipo A, tenemos que saber cómo representar la incerteza estándar, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar hablando de esto primero. Desviación estándar experimental de la media. ¿De la media? Hemos visto que la mejor aproximación del mensurando, distancia D, está dada por el promedio, que era lo que calculamos y lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Y esto es como la distancia de los datos y tiene la siguiente expresión, ¿sí? La sumatoria ya ustedes la conocían, este símbolo, entonces la suma de todos los datos dividido sobre el número de datos. Y esto va de 1 hasta n, o sea, de 1 hasta 50 en nuestro caso. Para las 50 lecturas, la distancia promedio es 653,6 milímetros, como ya habíamos mostrado la vez anterior, la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa con la incerteza en este caso? ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros indicar? Bueno, entonces, buscamos un indicador de la dispersión promedio de los datos. Este se tiene que relacionar con el ancho promedio de los intervalos que seleccionamos para lograr comprender la probabilidad de que una distancia de i ocurra. ¿Ya? Entonces, usaremos la PDF gaussiana para determinar la incerteza estándar, ¿ya? Lo natural, como yo quiero calcular la distancia al promedio, sería usar esta fórmula, el dato menos el promedio, ¿sí? Pero este cálculo siempre nos va a resultar cero. ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien no lo cree? ¿No? Yo, profe, no te creo. Ah, ¿no me crees? Ya, No. esto para resolverlo, y efectivamente da cero, uno tiene que expandir esta suma, ¿ya? O sea, aquí, no sé, pues si me queda de uno menos el promedio, más de 2 menos el promedio, para dos casos, yo realizo esta suma, entonces el promedio es de uno más de 2 dividido en n. Entonces, después yo para poder sumar estos dos, como este no tiene una expresión fraccionaria, lo multiplico por n arriba y abajo, y lo sumo todo. Me va a resultar siempre que si tengo, eh, no sé, 50 datos, me van a quedar 50 DI, y como el promedio va a estar 50 veces, van a estar 50 veces también DI. Entonces, siempre se van a ir anulando. Si usted no me lo cree, lo puede calcular con cualquier número y les va a resultar todas las veces, ¿ya? Y si no lo logra entender y si lo necesita escrito, me manda un correo y yo le mando la demostración. No es muy difícil tampoco, ¿ya? Entonces, como este resultado siempre va a ser cero, no podemos asociarle la incerteza a lo que nosotros estamos realizando que sea igual a cero. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Esta expresión que nosotros tenemos acá, ojo que acá sale este término, se llama varianza, ¿ya? Nos da una medida de la dispersión de los datos, ¿ya? La raíz cuadrada de la varianza se va a denominar desviación estándar experimental, que va a tener este símbolo que se va a hacer como S sub, o sea, S de D, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos acá, lo que cambió es que esto está al cuadrado. Y ahora sí que no nos va a dar distinto a cero. Bueno, y acá también cambió, ya no es 1 sobre el número de datos, sino que es 1 sobre n menos 1, o sea, el número de datos menos 1. Finalmente, la desviación estándar experimental va a estar representada de esta forma. Va a ser la raíz de la varianza o la raíz de 1 sobre el número de datos por la sumatoria de el cuadrado entre la diferencia del dato menos el promedio. Esto se lo tienen que aprender muy bien porque es algo que van a ocupar
siempre. Esto con seguridad en todos los lados que usted vaya a hacer un experimento lo va a ocupar. Y también es una buena forma de representar los datos como ya lo hemos conversado. Ahora tenemos dos cantidades, el promedio D y la desviación estándar S sub D, que dan la mejor aproximación del mensurando junto con una medida de la dispersión de los datos respectivamente. ¿Ya? Entonces, finalmente, la incerteza estándar asociada con la dispersión de los datos se conoce como la desviación estándar experimental de la media, que va a ser la desviación estándar experimental es término de acá sobre la raíz de n, o va a ser esta expresión de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que vimos en sí? ¿Ya? La desviación estándar experimental de la media es el ancho promedio de las cajas usados para observar la distribución de campana de Gauss. Es como qué tan grande es más o menos en promedio todo esto, ¿ya? En conclusión, la medida de la distancia D se reportará como el promedio más la incerteza experimental que nosotros encontramos y definimos en las diapositivas anteriores. Entonces el experimento va a tener un promedio de 653,66 milímetros, una desviación estándar de 9,96 milímetros y una incerteza estándar de 1,4 milímetros. ¿Ya? Acá dice, corrobora estos datos utilizando Excel. Y mi pregunta es, ¿ustedes saben ocupar Excel? Dicen que algo, no, no, yo no. ¿No? Más o menos, puro no, Festival del No. Ya, Pero Festival es del No. fácil. Ya, mira, entonces vamos a hacer como una clase express de eso. ¿Ya? Yo tengo acá como sus datos. ¿Ya? Voy a ver si lo puedo hacer más chico. Ocupar Excel es como súper intuitivo. ¿Ya? Y entonces les voy a enseñar. Estos datos estaban acá, del Excel que a ustedes les pasaron. Entonces yo los voy a borrar, pero vamos a aprender cómo. ¿Ya? Excel es como una plantilla, una calculadora gigante. Así a mí me gusta explicarlo. ¿Ya? Como una calculadora gigante, entonces acá arribita les sale a ustedes como esta f de x y ustedes lo asocian con una función. De hecho ahí le dice insertar función. Entonces aquí me dice estadístico promedio. Yo quiero calcular el promedio. Entonces yo para calcular siempre algo en Excel comienzo poniendo igual. ¿Sí? Entonces si quiero calcular el promedio voy a anotar promedio. Entonces acá me sugiere o me dice cómo debo escribirlo. ¿Ya? Dice, devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, lo que sea. Entonces como nosotros hacemos la cosa con números, lo vamos a cliquear. Entonces me dice que ingrese los números acá. Entonces, yo como no voy a ingresar 50 datos, lo que voy a hacer va a ser seleccionar uno y después lo arrastro. ¿Sí? Lo arrastro hasta el dato 50. Entonces, me quedó chuta. Me quedó así. O sea, lo voy a hacer mejor, pero lo voy a explicar de otra forma. Quizás trabajar con la barra de arriba nomás. Sí, si se fijan también, antes de continuar con esto, eh, Excel tiene estas letritas y estos numeritos. ¿Sí? Entonces, estos se llaman celdas. Entonces, esta celda va a ser la celda B2. Si yo quisiera calcular el promedio entre la celda B2 y el dato B3, lo hago así. Entonces pongo B2, punto y coma, B3 y cierro el paréntesis. Y ahí me calculo el promedio. ¿Sí? Entonces, como yo quiero calcular el promedio entre B2 y B4, lo voy a poner así. B2, 2 puntos, B4. Y ahí me calcula el promedio entre las celdas B2, B3 y B4. ¿Qué dice esto? Ah, ya. Entonces, esto comienza los datos desde B2 y terminan en B51. Entonces, yo quiero calcular el promedio entre B2 y B51. Y ahí me calculo el promedio. Así de fácil. ¿Sí? Y no tienen B51. que estar sumando con la calculadora uno por uno y hacer toda esa cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿les quedó claro eso?
¿Tienen alguna duda respecto a esto? Porque después en su informe lo van a tener que realizar, ¿ya? O sea, van a tener que realizar medidas y en vez de estar haciéndolo con la calculadora, es 100 veces mejor hacerlo en Excel. A menos que sepan programar y sepan ocupar otra cosa más avanzada. Esto es como lo más fácil de hacer, ¿ya? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer nosotros acá, nos dicen que es calcular el dato menos el promedio. Ese D-bajo es el promedio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Ya? Voy a poner igual, voy a poner el dato, que en este caso va a ser B2, y le voy a restar el promedio, ¿ya? El promedio es 653.66, ¿ya? Y ahí lo calculo. Entonces, acá hay como varias cosas que uno puede saber, o sea, que uno puede hacer, ¿ya? Es, pucha, profe, usted nos dijo que era una lata calcularlos todos, y de hecho sí, pues es una lata, yo no voy a poner esto 50 veces. Entonces Excel está bien pensado en ese sentido, y cuando usted se acerca a una celda cualquiera, si se fijan, sale un cuadrito más chiquito, más intenso de color abajo a la derecha. Si usted puso una fórmula cualquiera, toma desde ese cuadrito y usted dice, ah, quiero que esta fórmula se repita de aquí para abajo. Entonces, usted lo arrastra hasta donde quiere y Excel entiende que va a repetir desde donde yo lo arrastré lo mismo todo el rato. Entonces, en vez de anotarlo 50 veces, tomó B2 y le restó 653,66 a todos los datos, haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces partió de B3, como yo lo bajé una, esto bajó, o sea, partió de B2, como yo lo bajé, esto lo hizo hacia abajo, o sea, la celda que sigue de B2 es B3, entonces lo hizo con B3, la celda que sigue de B3 es B4, entonces lo hizo con B4. ¿Qué hubiese pasado si yo lo hubiera arrojado hacia la derecha? Esto lo hubiese movido hacia la derecha, entonces la celda que sigue de B2 es C2, y esto lo hizo en C2, ¿sí? Hay una Entonces, forma por ejemplo, en vez de arrastrar, porque imaginar tener, no sé, yo he visto hasta 3000 columnas creo que tiene de capacidad de Excel, por decir un número, ¿mm? pero no voy a arrastrarlo 3000. Entonces, en vez de arrastrar, hago doble clic en la esquina inferior izquierda de la celda verde y ¿Ya? debería copiarse Ah, ya, no de cachaba. manera automática. Podemos Veamos, borrarlo y ver si sale, ¿cachai? Como para veamos, optimizar más aún. veamos. Porque al final lo que le estamos enseñando ahora a los chiquillos es que van a ahorrar mucho tiempo en sus tesis o lo que hagan en el laboratorio. Entonces es bueno que lo aprendan y, ¿viste? Sí, Entonces con esto exactamente como ya... nos dijo el Eduardo. mm. Eso es útil, o sea, como para la carrera que ustedes elijan van a tener que trabajar de repente en hacer una tesis y van a tener que trabajar con datos. ¿Ya? Así que Excel es como la herramienta más básica para trabajar con datos. Y básica es como de fácil de entender, no como de que sea mala. ¿Ya? Eso, también hay formas, o sea, a veces uno necesita dejar una celda fija, ¿ya? Y aquí yo puse el número, pero a veces uno como que no sabe el número y lo puede hacer de la siguiente forma. Entonces pone acá, este valor, que yo lo dejé fijo todas las veces, es G7. Entonces yo pongo precio, precio, 7, y cuando yo lo haga para abajo, o como, ya quedó fijo, si se fija. ¿Ya? Es también una forma de fijar una celda en una fórmula. Entonces no importa lo que yo haga, siempre va a estar fijo ese valor. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo que elegir hacer esto al cuadrado. Y yo cómo lo voy a hacer. Entonces es tomar esto. O sea, chuta, es igual. Y es la celda C2 por la celda C2. ¿Ya? También creo que funciona así. También lo entiende Excel. Es como bien intuitivo. Entonces, lo mismo. Po. Chuta, ahí está. ¿Sí? Ahí. Oye, no lo calculó todo, ¿no? Llegó esto como hasta aquí, Se paró en... en un número. ¿Y por qué paró ahí? No cacho. Pero Mm, bueno, lo no, arrastramos, lo pero en arrastramos en este general caso. Sí. llega hasta el final siempre. Sí. O sea, si es que tienes números a la izquierda de donde puedes sacar información, va a llegar. Pues si en algún momento no hay número, entonces se detiene automáticamente ahí. Pero no sé qué pasó ahora. Ah, ya. Bueno,
cosas que pasan, de hacer las cosas en vivo. ¿Ya? Entonces, acá me piden la suma de todos estos valores. Entonces, como es bastante intuitivo esto, por ejemplo, si yo quisiera sacar la suma, escribo suma. Entonces, igual que en delante, escribo suma, abro paréntesis, tomo el intervalo, esto partía de D2 y terminaba en D51. ¿Ya? Ya calculo la suma. Entonces, así ustedes ahorran un montón de tiempo de cálculo. ¿Sí? La desviación estándar. Entonces, eh, acá hay como... Uno igual puede hacer trampa, porque Excel también tiene una desviación estándar. Si usted anota des, sale la desviación estándar de una muestra. ¿Sí? Pero usted tiene que ver cuál desviación estándar está ocupando Excel y fijarse en eso. Entonces, según su Excel. Yo sé que eso pasa, como que Excel puede diferir entre versiones de la desviación estándar o sea, la forma de calcularla. Entonces es mejor que usted la calcule. Entonces era igual eh, la raíz. Entonces vamos a hacerlo por paso mejor. Y aquí ya tengo la suma, ¿sí? Entonces lo siguiente es calcular eh, la suma, que va a ser, o sea, va a ser la suma, suma, por 1 sobre n-1, ¿cierto? Entonces va a ser igual a este numerito por, eh, sí, 1 dividido en n-1. Como son 50 datos, es 49, ¿cierto? Y ahí ya me dio esa parte. Entonces, la desviación estándar era la raíz de todo eso. Entonces yo voy acá, anoto raíz y pongo la celda, que es la de 53, cierro paréntesis, y ahí está la desviación estándar. ¿Sí? Entonces me da 9,96. Y yo voy acá y 9,96. Lo mismo que nos tenía que dar. Entonces, solo como para salir de la duda, si yo pongo esto, tomo los datos acá, a los cuales le quiero calcular la desviación estándar. Chuta, ¿verdad que hace eso raro de tabla? No cacho. Eso. Era de B2 hasta B51. Y la calcula igual, si se fijan. Lo mismo que nosotros hicimos, él ya lo hace. Entonces, acá la incerteza estándar experimental que nosotros habíamos definido era la desviación estándar dividido en la raíz del número de datos. Y me da 1,40, que es lo que nos da acá. ¿Ya? Entonces, así nosotros trabajamos mucho más rápido y tenemos nuestros resultados mucho más rápido. Cuando sea necesario, quizás nosotros les vamos a enseñar cómo graficar los datos. Bueno, y eso también va a ser parte de alguna clase. Lo otro que les quiero comentar o no es eso, o sea, ustedes practiquen esto, cómo hacerlo, porque les va a servir y lo van a tener que usar en los siguientes laboratorios, ¿ya? Y me pueden preguntar a mí, a la Mari o al Eduardo. Respecto a la clase, ya estamos casi terminando, ¿sí? Hoy teníamos que terminar de ver esta diapositiva. Finalmente, ¿cómo vamos a reportar la medición? ¿Ya? Nosotros teníamos que el promedio era 653,66, el promedio de estos datos que estaban acá, y la incerteza estándar es 1,40. ¿Ya? Entonces la mejor aproximación de la distancia es 653,66 más menos 1,40 milímetros utilizando una PDF gaussiana. ¿Ya? Entonces, esta es la forma que nosotros esperamos que ustedes reporten sus datos en la siguiente experiencia cuando tengan mediciones repetidas. ¿Ya? La próxima semana o la próxima vez que tengamos clases, no sé si la próxima semana ustedes tienen semana de receso, eh, entonces por eso no sé si la próxima semana ya vamos a ver Sí que es la que sigue. la que La sigue. próxima es normal, pero la que sigue a la próxima es receso. Ah, ya. Entonces ahí ya van a tener su primer laboratorio como tal. O la que sigue, no sé. A ver, espérenme. Lo reviso al tiro. Ah, ya. Bacán. Que tengo el calendario aquí abierto. Que también me Ah, preguntaron eso en la otra clase. ah, ya.
Y Ah, eso, con la teoría respecto a las mediciones y con la forma de reportar sus resultados, ya los hemos visto casi todo, ¿ya? Casi todo. Lo único que nos faltaría son los gráficos y cómo representar gráficamente los resultados, pero eso ya lo vamos a ver cuando sea el momento, o sea, cuando ya tengamos que trabajar con algo, ya lo vamos a hacer. Pero aparte de eso, todo lo que sea relacionado a medición y cosas así, ustedes ya lo vieron, ya pueden como medir y poner sus propios criterios, ¿ya? en Dígame. la semana del 7 de Ah, diciembre. ya, entonces falta harto, porque entonces Sí, tenés clase la faltan próxima como 3 semana. semanas. Sí. Y eso, pues, entonces, al, hasta ahora, o de todo lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que no les quede claro, algo que no sepan, como eh, que tengan que ver, o que no conozcan, que no recuerdan? Aquí dice, vamos a tener que hacer un informe y eso para ese lab. Eh, Sí, para a ver, justo estaba acá, ya. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije que íbamos a tener, chuta, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a tener clases de teoría de la medición y acá era poco lo que ustedes iban a entregar? Ya, solo las tareas de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, NIERPOD. Y acá en cinemática van a tener que entregar un informe y acá en dinámica van a tener que entregar otro informe. No recuerdo bien, pero creo que acá en cinemática el informe es grupal y en dinámica el informe es individual. ¿Sí? Pero sí, van a tener que entregar dos informes durante el semestre y van a ser de cinemática y otro de dinámica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Prueba, no. O sea, al comienzo del semestre nosotros les dijimos como las evaluaciones, no teníamos contemplado hacer pruebas. No creo que eso cambie porque como que nosotros somos como bien, o sea, en ese sentido como, no sé si les dijimos algo no les vamos a cambiar las cosas a menos que se lo avisemos así con muchísima anticipación. Lo cual tampoco creo que pase, ¿ya? O sea, tampoco estoy de acuerdo que le hayamos dicho que no van a tener pruebas y después que tengamos pruebas, ¿ya? Eh, esa guía de la clase pasada hay que entregarla. No, esa guía es para que ustedes la próxima vez que tengan que hacer su trabajo de datos lo tengan ahí presente y la recuerden siempre en sus corazones. Yo todavía recuerdo la primera guía que tuve que hacer en un laboratorio o sea, la primera guía que me entregaron en un laboratorio. Y aún, no sé, por ahí la tengo que tener guardada porque me sirvió caleta en todo lo que tuve que hacer después del laboratorio. Así que son valiosas, guarden esa información que dice los grupos son al azar, no tengo idea, ¿ya? Para mí no tiene mucho sentido que sean al azar, pero depende de cómo lo que opinen los otros profes y ahí es mi opinión, ustedes lo van a saber, no tiene sentido que sean al azar, ¿ya? Entonces, o sea, depende no de los otros profes solamente, depende de lo que lleguemos como los profesores y los ayudantes también. Entonces, no habrá prueba de lab de física, no, o sea, al comienzo de año le dijimos que no y yo creo que está claro porque además lo subimos como en el programa, las cosas así que no tampoco tenía que estar así. O sea, tampoco estaba contemplado. Entonces, no, profesor, ¿cuántas tareas formativas llevamos? Llevamos 4 tareas formativas, sí, 4. Y esta que viene esta semana, o sea, la que les tengo que subir el viernes, creo yo, es la última, pero no estoy seguro, ¿ya? Eh, pero hay una más, con seguridad. Jaja, qué tierno. Al azar no. Ok, ya. Eso, no sé si tienen otra pregunta de la clase, lo que sea, lo pueden mandar. Yo me había comprometido a subir algo un día, martes creo, que lo subí al final como un miércoles en la tarde, ya, porque había tenido que prestar el computador, pero lo había subido todo el material, ya. Está todo arriba y esta clase la voy a subir hoy día, mañana. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta de materia de cráter? No sé, o sea, podéis preguntarlo, pero No, eh, qué trampa. eh, pero voy a terminar la clase si queréis la pregunta en el final. ¿Ya?
Entonces eso es todo lo relacionado con la clase, ¿ya? Que estén bien, cuídense, eso es todo por hoy. Chao, Chaito. gente. No, profe, gracias, que estén bien. Igual.